Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia, un podcast hecho por y para escritores. donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda siempre que para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Vale, en el día de hoy vamos a presentar el segundo podcast, que se va a titular La montaña rusa del escritor. Eso es, donde vamos a hablar de lo que nosotros consideramos los altibajos del camino del escritor y un poco cómo vivirlos o cómo los hemos vivido nosotras y cómo sortearlos. Pero claro, ¿por qué lo hemos llamado así? Este es un término que se nos ocurrió mientras creamos el taller de Quimera, que también tratamos un poco el tema de los bloqueos del escritor, y es que yo creo que es un tema importante, porque a lo largo del camino del escritor no es un camino recto, no es un camino en el que, vale, vamos a logramos escribir la novela, logramos publicar el libro y ya todo va a ir rodado, va a ser un camino recto. No va a ser así. Y tanto si estás empezando, como si ya has escrito el primer libro, como si ya has escrito varios, te estarás dando cuenta de que va a haber momentos en el que te sientas encima de esa montaña rusa donde todo está yendo bien, tu escritura está fluyendo, has logrado publicar tu primer libro, que también es una ilusión súper grande, o has logrado ir a tu primera firma. Pero claro, también está el momento en el que ese momento en el que estás en el cochecito de la montaña rusa y de repente baja en picado. Y claro, ese momento en el que a lo mejor pues llega a lo mejor desmotivaciones o no está saliendo tal y como tú te lo estabas esperando, ya sea porque la escritura no está fluyendo, te estás bloqueando mucho dentro del proceso de escritura o dentro del proceso de edición o de publicación no estás encontrando una editorial que quiera publicar el libro y eso va a pasar dentro de ese camino. Hay gente que a lo mejor lo consigue de manera más rápida, pero hay gente que lo consigue, tarda más en ese proceso. Por eso también es importante no compararse, que también lo hablamos un poco en el podcast anterior. Así es. En el camino de la escritura, así como lo queremos representar como una montaña rusa, como dice Isa, a veces vas a ir más rápido. Hay montañas rusas que son súper rápidas, hay montañas rusas que son más lentas, hay distintas formas de montañas rusas. Entonces, no solo que cada escritor va a tener su camino, sino que aquí vamos a hacer una puntualización un puntito más allá, que con cada libro que escribas vas a vivir una montaña rusa diferente. Es decir, si tú estás empezando y estás haciendo tu primer libro, vas a vivir unas experiencias por primera vez todo. Quizás vas a tener más miedo a lo que viene, quizás vas a tener más miedo a esa incertidumbre de cuál es el siguiente paso a dar. Cuando ya sacas tu segunda novela, ya sabes cuáles son los pasos para dar, pero quizás ahí pueden atacarte otros miedos o puedes tener algún tipo de bloqueo mientras que escribes. Incluso puedes tener un viaje más ligero porque ya sabes lo que viene. Entonces, todo esto forma parte de las montañas rusas, como queremos representarlas, de cada escritor. Y dentro de eso, cada uno vive su montaña rusa con cada libro que escribe. Entonces, no importa si tú has escrito 25 libros, cada experiencia va a ser diferente. Incluso si aquí podemos incluir cosas como, por ejemplo, has probado un género nuevo o publicas con una editorial clásica o autopublicas, todo esto genera distintos tipos o remueve distintos tipos de miedos, remueve distintos tipos de incertidumbre y todo esto va a ser parte de esa montaña rusa. Exactamente, es lo que hemos ido hablando. Ya no solo el ir cambiando a lo mejor el tipo de publicación o tal, incluso estando dentro del mismo tipo de género puede incluso pasarte sentar, porque cada libro va a ser una experiencia nueva, va a ser una diferente historia del libro, pero también la tuya como escritor mientras tú vas llenando todo el proceso. Porque claro, muchas veces lo que hemos dicho también en diferentes podcasts, vamos a la librería, vemos el libro y
estamos como un poco pensando, quiero también escribir ese libro, quiero llegar a las librerías, pero vemos en este mundo literario que se publican tan rápido en ese momento que lo quieres para allá, sin darnos cuenta que todo, sin darnos cuenta de todo el proceso que lleva un libro, que al final es un proceso largo y es que al final hay pocas veces que se habla de cómo se crea el libro, cómo llega a las librerías, porque es un proceso primero del escritor, que tiene las ideas, va creando, después todo el proceso. Cuando ya lo termina, todo el proceso de corrección, de edición. Al final es un tema largo que puede llevar hasta por varios podcasts, porque es que esto puede llevar varios podcasts, desde que se escribe el libro de cero hasta que llega a la librería. Pero durante todo ese proceso solo el de escritura ya es una montaña rusa. Yo diría que el de edición sería otra y el de publicación otra. Si en el caso de que solo lo publicites, a lo mejor, digo, lo publiques con una editorial tradicional, a lo mejor el de edición va a ser menos para ti porque ya te lo van a hacer la editorial tradicional, que esto también lo vamos a hablar en otro podcast porque es un tema súper amplio. Cada tema que estamos hablando aquí y que vamos mencionando, no nos expandimos mucho porque es que da para tema de podcast, incluso para varios. Eso ya os lo puedo decir. Además, podemos incluir la parte de cómo recibe el público, cómo reciben nuestros lectores betas, cómo recibe nuestra familia, nuestros allegados, esa información, eso que hemos escrito, y cómo recibimos nosotros de regreso sus comentarios. Porque un dato importante es que cuando comenzamos a escribir, normalmente no queremos que nadie lo lea, ¿vale? Una vez que hemos roto esa pequeña barrera, que se ve gigante desde el otro lado, cuando ya le hemos roto, comenzamos a compartir nuestros escritos, pero hay veces que no a todo el mundo le gusta lo que escribimos y no todo el mundo está preparado para leer lo que escribimos. Entonces, pueden haber comentarios negativos, incluso podemos hablar aquí también cuando intentamos meter en una editorial tradicional que digan que no. Entonces, todas estas cosas que pueden negativizar nuestro proceso como escritores o nuestro proceso de escribir el libro y de publicarlo y de sacarlo y de que todo el mundo lo conozca porque tenemos toda esa ilusión y toda esa emoción encima, todas esas cosas, pequeñas cosas que pueden negativizar ese proceso, también son parte de esa montaña rusa porque nos pueden provocar lo que hemos hablado, un bloqueo, hacernos sentir mal, hacernos sentir que es como cuando el carrito, y creo que lo hablamos una vez en Instagram, cuando el carrito se queda abajo, justo en el fondo de la montaña y crees que no se va a mover y quedas como boca abajo colgando, te sientes un poco así. Así que la idea es que aprendamos que, y también lo hemos hablado en otros podcasts, escribir es un proceso y es un proceso súper bonito en todas sus facetas. Y mientras más tú puedas disfrutar de ese proceso, mejor lo vas a llevar. Mejor vas a llevar esa montaña rusa y más vas a poder disfrutar de lo que ha sido o lo que es escribir tu novela, escribir tu libro. Exacto, y sobre todo también mejor lo vas a gestionar, porque claro, si en los momentos a lo mejor en los que estás arriba, en los que tal, sí, en esos momentos nos sentimos bien, nos sentimos felices, los sabemos gestionar bien, pero si en estos momentos bajos estamos derrotados, pues perdemos como nuestra autoconfianza, al final lo que va a hacer es que vayas perdiendo como esa motivación y esas ganas de disfrutar el proceso, porque nos estamos centrando al final en conseguir ese objetivo. Que Así está es, bien, al final es conseguir ese objetivo, pero disfrutando también de todos esos pequeños pasos que tú vas dando a lo largo de la historia, que son muchos, ¿eh? No creas que porque hay gente que dice: "Escribo el libro, lo publico y ya". Y es como, no, hay pequeños pasos que tú puedes ir también disfrutando, celebrando, decir: "Ostras, mira cuánto llevo escrito ya. ¡Hala! He conseguido terminar el primer borrador. ¡Hala! He conseguido corregir ya tal, ese tal". Hay muchos diferentes pasos que tú vas a disfrutar. Como dice Rebeca también, la parte de que, de cómo lo va a recibir el público, porque ahí es donde viene la incertidumbre y el miedo de todo escritor de qué le va a parecer a la gente. Y ahí es un miedo muy común porque al final es algo tuyo, ese tal. Estás como en esa parte de la montaña rusa en la que parece que estás subiendo, pero con miedo, porque sabes que
la montaña rusa va a caer. En esa parte de incertidumbre, porque es algo tuyo, es algo que ha salido de ti, aunque no seas tú el que no sea un tipo autobiográfico, pero llevas parte de ti, por así decirlo. Es algo que has escrito tú y que quieres que la gente, pues, que le guste. Pero claro, también hay que entender de que no a todo el mundo le va a gustar, pero también hay gente que sí que le va a gustar. Hay gente incluso que lo va a tomar como su libro favorito. Entonces hay que pensar en eso, en ese sentido. Y también tú, pensar de he escrito este libro y a mí me encanta. Porque sí que es verdad que también tenemos como esa frase de que: "Ay, estoy escribiendo el libro y me está encantando", pero hay veces, hay momentos también dentro de la escritura, ya no digo cuando lo has publicado, en el que te viene la típica frase de: "¿Qué mierda estoy escribiendo?", que nos ha pasado a muchos de sentar al final. Que ahí es cuando también, cuando hemos terminado esa novela y si te viene ese pensamiento, primero vamos a dejarla reposar, porque también aquí el síndrome del impostor y todos los bloqueos que pueden venir se van a quedar un largo ratito, entonces mejor dejarla reposar, porque el primer borrador, vamos a decirlo claro, siempre va a estar mal. Me da igual si eres novel o has escrito más libros, bueno, si has escrito más libros lo has podido ver incluso por tu propia experiencia, que el primer borrador, pues va a estar mal, es en tal, va a tener fallos, va a tener agujeros de trama y tú vas a ir modificándolo, editándolo hasta que quede tal y como tú quieres que quede ese libro. Así es, lo que queremos es que entiendas cómo este proceso del cual no se suele hablar, porque como dice Isa, solemos ver es el resultado final. Fulanito ha publicado 25 libros. ¡Wow! 25 libros. Sí, claro. Lo que no has visto son los 25 procesos que ha pasado a puerta cerrada y que no está contando. Entonces, todo esto, lo que nos puede afectar es en cierta manera, a veces a nuestra motivación y a la productividad que estamos teniendo cuando estamos escribiendo. Entonces, esa motivación que nosotros logramos colocar en ese primer momento con toda esa ilusión, con esa idea que, ¡guau! Eso está, vamos, está burbujeante dentro de nosotros y lo único que queremos es que eso salga y que se plasme y que quede perfecta. Normalmente queremos que quede perfecta. Y normalmente, ¿qué pasa? Que a veces quedamos atrapados en esa perfección y entonces nuestra motivación baja con nuestra productividad también. ¿Ok? Tenemos que entender que no todos los momentos durante el proceso de escribir un libro, publicarlo, editarlo, maquetarlo y el marketing de la publicidad y toda la parte final, em, no es un proceso corto, es un proceso largo, es un proceso que requiere paciencia. Lo hemos contado y lo diremos 20 millones de veces. ¿Sí? Paciencia. Aprendes paciencia cuando quieres escribir, porque por más que tú estés escribiendo un libro, incluso de algo que te pasó a ti, es un libro autobiográfico, es algo que te ha sucedido y tú quieres ayudar a las generaciones futuras a aprender sobre lo que tú has hecho. Perfecto, pero tarda un tiempo en que tú coloques todas las ideas, que eso esté bien, que eso salga un primer borrador, que ese borrador pase a los lectores beta, es todo un proceso y que eso llegue a tener ya el borrador listo para pasar a una maquetación. Entonces, si quieren, aquí vamos a hacer una votación, mira, vamos a hacer algo gracioso. Si quieren que hablemos de todo el proceso como paso a paso, ¿sí? Nos dejan en comentarios, quiero saber del proceso paso a paso. Y nosotras hacemos programas uno detrás del otro y les montamos el paso a paso. Creo que necesitaríamos más de 5 episodios o de 10. Bueno, pero lo subimos, no Pero pasa sí, nada. si votáis, lo subimos. Si sale que sí, lo subimos, porque yo creo que es un tema interesante al final, algo que se debería tratar, porque sí que es poco conocido de gente que quiere empezar a escribir un libro o que incluso ya lo tiene y quiere publicar y dice: "¿Qué hago ahora?". La Claro. pregunta esta típica que a mí también me ha pasado y ¿Y sentada ahora antes qué? de meterme: "¿Y ahora qué hago?". Claro, luego te empiezas a meter en vídeos de YouTube o a conocer autores, tal, ¿cómo lo hiciste? Que eso es lo importante, porque hay gente que a lo mejor se lo busca en internet y tal. Em, buscar, gente que haya hecho ya el proceso y decir: "¿Cómo lo has hecho?". Es Claro. o buscar incluso un mentor que te pueda ayudar, de decir: "¿Cómo lo hiciste?".
¿Cómo se hace? ¿Qué puedo hacer? Tengo esta novela o quiero escribir esta novela, pero no tengo ni idea de cómo hacer este proceso, cómo llegar a este objetivo que quiero conseguir. Claro, porque creo que todos empezamos de alguna manera, de una forma autodidacta, ¿no? Sí, Yo puedo, tranquilo, si total, eso es sentarse y escribir, no pasa nada. Y resulta que cuando estás en el proceso te das cuenta de que a veces te faltan herramientas, a veces te falta información, o a veces te gana la incertidumbre de qué es lo que viene en el paso siguiente. Entonces, esto me parece muy importante porque tanto Isa como yo ayudamos también a escritores a cumplir su sueño de escribir su libro y cuando nosotros lo buscamos, pues en su momento, por lo menos mi caso, cuando yo busqué ayuda, conseguí ayuda en información, no en acompañamiento, por ejemplo. claro, Entonces, ese acompañamiento a veces es fundamental. em, en el proceso hay personas que lo hacen solos, sí. Hay personas que han estudiado previamente y luego escriben un libro, perfecto. Y hay personas que van aprendiendo en la marcha. Hay otras personas que necesitan una ayuda y eso también está bien. Nosotras, yo por lo menos sí la necesité, en su momento no la tuve y la he tenido por pasos. Pues yo he tardado 4 años en escribir mi primer libro. claro, Ok, pero al final lo has escrito, es tal, que al final es como hemos dicho, esa montaña rusa de que cada uno la vive de forma distinta en diferente tiempo. A mí, por ejemplo, me he formado un montón, me he formado tanto en escritura, pero sobre todo más en el tema de edición, porque a mí también me encantaba, es tal. Yo no solo me metí en el fregado de escribir el libro, sino también de saber cómo usarlo, funciona el proceso desde que ya has terminado hasta que se publica. Digo, pues me claro. pareció superinteresante en ese sentido, e hice el curso. Pero claro, hay gente que no tienes que hacer ese proceso, el mismo proceso que nosotras para conseguir ese objetivo, sin tal. Hay Claro. mentores que te pueden ayudar, incluso tú de manera autodidacta también puedes, lo que pasa es que tienes que buscar más a fondo, sin tal. Hay comunidades de escritores, vete a ferias del libro, a firmas del libro, comunícate con otros autores que puedan decirte cómo lo hicieron ellos. No para que repliques lo mismo, porque claro, cada autor tiene como su objetivo, pero sí para saber qué pasos, porque siempre los pasos se suelen repetir en ese sentido, desde que se escribe hasta tal. Tiene diferencias porque depende también el tipo de libro que vas a escribir, el tipo de publicación, pero vamos, los pasos de lo que es hacer el libro, pues sí que suelen ser similares en ese sentido. Entonces, informarse de esa manera también se puede. Lo que pasa que tienes que mirar diferentes fuentes, diferentes personas, sobre todo también personas, autores, porque eso sí te va a ayudar mucho. Claro. A ver, aquí yo comparto con los que nos están escuchando, dentro de los Sí, apuntes, me encanta esta parte, porque dentro de los apuntes dice ciclos de duda y euforia. Sí. A ver, así como explicamos la montaña rusa, tiene altibajos y hay veces que estamos muy, 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 muy arriba y es ese ciclo de euforia. Y hay veces que estamos muy, 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 muy abajo, que es cuando decimos, pero ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿En qué fregado me metí? ¿Por qué estoy haciendo eso? Escribo horrible, mira qué mierda, eso está quedando mal. Entonces, claro, pasas por distintos momentos y entonces parece que has dejado salir como todos tus sentimientos, todos tus pensamientos y todas tus emociones y están jugando contigo. A veces te sientes un poco así, pero es normal dentro de la montaña rusa. exactamente, porque es que al final, y en esto también nos decimos que podéis sentir esto tanto en cualquier punto del camino del escritor, porque muchas veces que muchos creen que solo se siente al principio cuando estás escribiendo a lo mejor el primer libro, y no, es en tal que hay gente que lleva muchos libros escritos y que se siente así, porque las expectativas que nos imaginamos que nos han metido a lo mejor las películas y tal, pues no es la realidad 100%. Al final sí, consigues a lo mejor una editorial o autopublicarlo, consigues publicar ese libro, pero a lo mejor eh, hay veces que no es como tú lo esperas o estás aprendiendo y ves que hay cosas que son diferentes a lo que tú esperabas. Y es lo bonito también, es tal, de que tampoco esperes que vaya a ser que tener todo controlado, por así decirlo. Es tal, no esperes tener
todo ese proceso controlado, porque va a haber cosas que van a cambiar durante el proceso. Sentar para llegar a ese objetivo, no solo hay un camino, como hemos dicho, no hay un camino recto, hay varios caminos, varias montañas rusas y tú vas a ir aprendiendo y jugando con eso. Porque a lo mejor tú tenías pensado, querías publicar el libro con editorial tradicional, pero de repente mientras escribías el libro te has formado y has visto que has encontrado a lo mejor una empresa de servicios confiable y has dicho, pues me he informado con otros autores, han publicado con ellos, les han ido bien, pues voy a probar. Y si todo está en orden, y te puede ir también bien, es en tal, que al final el objetivo no es una línea recta de tengo que escribirlo tal, publicarlo de esta manera y tal. Al final, esa incertidumbre que muchos nos da miedo y que queremos controlar, porque también el proceso de escritura, pues queremos controlar, y es como el proceso de escritura, que muchas veces tampoco lo controlamos, como cuando se nos descontrolan los personajes. Por O ejemplo. cuando la escena que a lo mejor, sobre todo los que escriben fantasía, a lo mejor os ha pasado, tenemos una escena en la mente muy clara de acción, pero no queda igual cuando la plasmas en papel y la pones de otra manera, porque no funciona de la misma manera. Entonces, pues esto es igual. Al final va a haber mucha incertidumbre dentro de este camino. Vas a tener que tener mucha paciencia, eso sí, pero también te digo que es un camino muy bonito y satisfactorio, sobre todo cuando ya tengas el libro en tus manos en ese sentido y veas que te vas convirtiendo en ese escritor y vas aprendiendo. Vas aprendiendo del mundo literario, pero vas aprendiendo también del mundo editorial. Vas conociendo a otros autores, a otros escritores de diferentes géneros. Y no solo eso, sino que también creo que te conoces un poco más a ti. Ah, Creo que Isa dio en el punto clave, que son las expectativas. A veces creemos que la línea hacia una meta o hacia un sueño, como escribir tu primer libro o escribir un libro X número que sea, es una línea recta y no lo es. A veces hay baches, hay veces hay paredes que escalar, no lo sabemos. Hay veces quizás hay una montaña que subir. Entonces, intentar, lo dijimos al principio, intentar disfrutar de este proceso, porque mientras más lo disfrutes, mejor va a ser, más cómodo va a ser para ti y más bonito, porque al final sí, tu sueño es escribir el libro, pero ¿qué tal si nos la pasamos tan, tan bien en el proceso que cuando llegamos ya hemos disfrutado tanto que el sueño es más grande? Entonces, bajemos un poco las expectativas o quitemos un poco las expectativas del camino, porque a veces eso machaca el camino que realmente podemos vivir súper bien y súper bonito. Y pensemos en disfrutar de cada paso. Y se dice disfrutar del libro perfectamente, porque es una pasada cuando lo tienes en tus manos, pero también disfrutar de cada momento, también premiar cada momento, porque cada uno de esos momentos y de esos pequeños pasos te van llevando a los pasos grandes y te van llevando hacia ese sueño que tú quieres. Entonces, disfrutemos de los pasitos pequeños, disfrutemos de los pasos grandes porque también los hay. también. Así que creo que esto es disfrutar también de este camino de escritor. Vamos a tener altibajos, sean como sea, y los tendremos diferentes al vecino, a la vecina, porque será nuestro camino, nuestro propio camino. Hemos empezado el camino en un punto, quizás, pues Isa comenzó sabiendo más de edición y empieza por ahí y luego va curtiéndose en otras partes. Yo empecé más de modo autodidacta y luego empecé a aprender sobre escritura creativa, así que bueno, y luego el mundo de la edición fue posterior, para mí fue posterior. Entonces, cada mundo, cada ruta y cada montaña rusa van a ser diferentes para todos, Exacto. entonces disfrutémoslas. O sea, ya que nos vamos a subir, subámonos bien a la montaña rusa. Exacto. Y también ahora os vamos a dar unas pocas estrategias que podéis usar para cuando pasa esto, porque ya, los altibajos van a venir en cualquier momento. Y es normal sentir muchas veces de que dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Porque, claro, ya no solo son los altibajos que tengas tú, sino lo que también oyes fuera de casa, por así decirlo. Sí. Entonces,
sobre todo es importante mantener un equilibrio entre cuando estamos en los momentos que estamos arriba de la montaña y los momentos que estamos abajo. Porque sí que es verdad que a lo mejor cuando estamos arriba decimos, ¡buah! Puedo con todo, puedo con este libro, puedo con todos los que vayan a venir, pero sí que es verdad que cuando estamos abajo es como lo voy a tirar toda la mierda y voy a dejar lo que es ya de escribir. Y tampoco es eso. Pero sí que es verdad que van a llegar momentos que vas a estar así. Y es normal sentirlo, es tal, no lo intentes tampoco eliminar, porque si vienes ahí es también porque por algo, al final no podemos estar todo el día eufóricos porque tampoco disfrutaríamos de ese proceso. Va a haber, igual que en tu libro a tu personaje le pones drama, Sí, para que la historia sea un poco más interesante, vamos a tomarlo como que en nuestra historia también tenemos nuestro propio drama. ok. Necesitamos, como les quita el momento drama. Y eso también te va a ayudar, el sacarlo todo, que si necesitas sacar rabia o necesitas llorar o tal, hazlo. Y sobre todo en esos momentos en los que estés muy bajito, también aprovecha como para, vamos a descansar, reposar y dedicarlo a lo mejor más a lo que es tema de investigación de cosas del libro, por ejemplo, o a escribir, pero de manera menos fuerte, o incluso Incluso aprovechar desconectar, esas... ¿Cuál? incluso desconectar. O sea, también Exactamente, es porque muchas importante. veces es como cuando estamos metidos dentro de un libro, estamos tan conectados a la historia que parece que vivimos en la historia y sentados todo el día pensando, ay, este personaje que haría estar, estás trabajando y dices, ay, mira lo que haría este personaje. Estamos tan metidos en la historia que no desconectamos de ella. Y claro, llega un punto en el que el cerebro dice, vamos a ver, que tú también tienes una vida aquí. Que también hay veces que mola más la otra, pero como no se puede, también hay que descansar. Esos momentos de descanso también son importantes Sí, porque nos ayuda a que el cerebro también, como dice ella, respire un poco, claro, ¿vale? Y desconecte de ese momento. Sí, es importante escribir tu libro, pero vamos a tocar, creo que voy a claro, tocar un pero en punto tu vida importante. también hay más cosas aparte del libro, No, sino más bien también. como tu salud mental. Claro, por eso digo. Eso es lo más importante que vas a encontrar dentro de tu camino. em, Antes o después lo vas a encontrar. Exactamente. Em, Por eh, Incluyamos tener paciencia, pero sí, la parte de la salud mental, de estar bien, de también sentirte es bien, muy cómodo con lo que estás escribiendo, es súper importante. también es muy importante el tema de las rutinas, porque lo hemos hablado también en otro podcast, y es algo que se habla mucho. Ay, tienes que crear tu propia rutina de escritor. Y es como, ¡Qué vale, sí, presión! pero también teniendo, a ver, es importante, pero también teniendo en cuenta cómo es tu vida actual, porque a lo mejor tú estás estudiando, trabajando, y te quieres poner una rutina como la de Stephen King. Pues ahí no, porque ahí lo que vas a hacer es perder motivación, porque a lo mejor no tienes tiempo o no estás acostumbrado porque estás empezando. Entonces también no está mal crearse una rutina porque hay gente que la ayuda. En el caso de que no te ayude y te ayuden estas técnicas, deja la rutina, no es obligatoria, al final es lo que te ayude a ti, pero sí te ayuda a hacer una rutina que se adapte a lo que es tu vida. Claro. Porque, por ejemplo, también vamos a hablar en otro podcast de que hay diferentes tipos de escritores y no es malo ni bueno, pero ellos tienen una forma para escribir el libro o para adaptarlo a ellos y a su vida. Y Para darle un poco... eso crea distintos tipos de rutinas que Exactamente. puedes probar. Lo que pedimos normalmente es que prueben. Sí, Prueba. Si se te va bien, perfecto, quédatelo. No te va bien, prueba otra cosa. Ya está. ya está. No es Relajado. algo que tenga que estar, vale, me quiero esta rutina, la tengo que seguir a rajatabla. No, es algo modificable totalmente. Sí. Es más, hay gente, por ejemplo, que se ha creado su propia rutina, que no la tiene lineal tampoco, que no es a lo mejor, hay gente que solo escribe los fines de semana, pero hay gente que dice, pues escribo al mes este tipo de palabras, digo tipo, cantidad de palabras, la cantidad de palabras, pero no se pone en una fecha fija, es en tal, pero si a él le funciona, pues ¿por qué lo va a cambiar? Al Claro. final la rutina no es algo que tenga que ser algo, como has dicho, lineal. Y aquí vamos a repetir mucho lo de lineal porque creo que es algo que muchas veces se repite. Que parece que los procesos
en todos los sitios son lineales, que son rápido y lineal. Y no, la mayoría es como la montaña rusa y tal. A veces va muy rápido, a veces va muy lento, porque mira cuando sube la montaña rusa que va muy lento, hasta que llevas arriba y dices, y vas ¡Wow! a toda leche. Pues eso mismo, esto es igual. Y sobre todo también buscar un apoyo en otros escritores o en gente que también esté como tú, que esté dentro del sector. Porque muchas veces pensamos que estamos solos, porque no tenemos a lo mejor familia o amigos que estén haciendo lo mismo, que también puedes apoyarte en ellos, pero no están haciendo lo mismo, entonces tú dices, quieres sentirte también comprendido. No, porque somos así de sentimentales muchas veces los artistas y necesitamos una comunidad que también haga lo mismo que nosotros, es comprensible. Y ahora que encima tenemos las redes sociales y incluso también hay talleres de escritura presenciales, o sea que si hay en tu ciudad, pues incluso buscar y aprovechar. Pero buscar esos sitios, es entrar online o presencial, me da igual, pero para conocer a otros escritores y sobre todo para hablar con ellos, eso también ayuda mucho. Mira, incluso lo que ha dicho Rebeca antes a tu salud mental, de encontrar a alguien que también sienta lo mismo que tú, porque claro, muchas veces los escritores nos sentimos solos porque dicen, ya me ha venido este bloqueo, tal, ¿será que a los demás escritores, incluso a los grandes, les pasará? Sí les pasa, obviamente, pero claro, no sabes, no lo piensas en ese sentido, crees que es todo meramente tuyo y cuando conoces a estas personas a lo mejor estás en un grupo de escritores online o presencial y les oyes, dices, ostras, ya me siento menos solo, lo puedo hablar con alguien que sí entienda. Además, Entonces, sigue siendo un tema tabú, ¿sabes? sí, Esta sensación de escribir y sentirse solo es una actividad, lo leí la otra vez, es una actividad que se hace solitaria, pero no en soledad. ¿Ok? Sí, es una actividad que vas a hacer tú, hombre, a menos de que escribas un libro a cuatro manos, pero oye, es una actividad que haces tú en solitario, pero no tiene por qué ser en soledad. No tienes por qué estar aislado del mundo para poder hacer esa actividad. Simplemente, como dice Isa, compártela con otra gente. Esto también viene un poco atado a lo que hablamos de la salud mental. Em, Todo esto sigue siendo un poco tema tabú en el sí, mundo de la escritura. Creemos que con la escritura también te conoces, te ayuda, despejas tus problemas, incluso a veces te puedes encontrar que algún personaje te está dando algún mensaje súper poderoso de algo que tú tienes que superar o tú tienes que vivir o incluso alguna traición o trauma de tu vida, ¿sí? Sí, porque también pero sí, es verdad. los reflejamos en los personajes Sí, sí. y al final dices, wow, qué Ostras, poderoso lo que acaba de pasar, madre mía, ¿sabes? Él contestó quizás como yo no contesté, ¿sí? O le pasó algo como me pasó a mí, pero pudo salir de ello. Entonces, claro. E incluso puedes encontrar nuevas formas para superarlo, porque luego dices, mira este personaje cómo lo ha hecho. o incluso sentir como, mira la fuerza de este personaje, yo también quiero. Tú lo estás creando, al final ese personaje está saliendo de ti y no lo vemos hasta que no está fuera y es un poco ley de espejo, ¿no? Cuando vemos a Sí, ese personaje es como decir, wow, qué fuerte es, qué poderoso es, hasta que te das cuenta que lo has creado tú. Y eso es aún más poderoso en ese momento, porque dices, wow, 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 lo he creado yo. Y no es solo que ese personaje sea súper poderoso o súper poderosa, sino que sí. es parte de mí. Y es lo bonito también, de que Sí, lo que has creado es parte también de ti, técnicamente. te hace conocerte. Incluso nosotras que escribimos fantasía, te hace conocerte y te hace reevaluar ciertas partes de ti, aptitudes o actitudes que tienes, pues ante la vida, ante los retos, ante la aventura. Y es muy bonito. Yo creo que ha sido un proceso muy bonito en ese aspecto Sí, y lo recomendaría a todo el mundo, aunque no quieran publicar un libro, que escriban y que es puedan verdad. ver esa parte, ese avance de sí mismos. Lo Exacto. recomendaría altamente. Además es lo que hablamos de la comunidad, ya no solo a nivel de que lean el libro y que tengas a alguien que te comprenda, pero también que te comprenda a nivel
solo de charlar con ellos, es tal, ya de desconectar y hablar también con gente dentro de la comunidad, porque al final este podcast, el taller de Quimera, se formó así, es en tal de charlas que hacíamos Rebeca y yo. Al principio eran directos en Instagram y mira dónde estamos ahora. Y yo creo que ayuda mucho porque te sientes menos solo, conoces a gente incluso con intereses parecidos, ya no solo de escritura, sino de más cosas. Que dices, mira, hay más gente como yo. Y se pasa bien, o sea, yo creo que Sí, se pasa. hemos encontrado un poco ese punto de poder divertirnos, de poder tomarnos un café, porque lo hacemos virtual, ¿ok? Y poder hablar de cualquier tontería, Exacto. cualquiera, y poder encontrar esos puntos de conexión, incluso poder decir, oye, mira, tengo un problema con un personaje, ¿tú qué opinas? ¿Cómo le saco de aquí? Es que se ha metido en una cueva y no sé cómo sacarle. Sí, es lo bonito, que puedes conversar de personajes para el día siguiente de qué pasó ayer, o de algún chisme que hayas tenido también en tu vida cotidiana. Es lo bueno, porque como somos escritoras dices, ay, ahora lo que me ha contado aquí lo voy a meter. Pero Claro, claro, luego puedes coger también ideas. Esto también lo podríamos tratar en algún podcast, las ideas que coges de la vida cotidiana. porque todo lo que puedas, Apúntalo, que luego se nos olvida. todo lo que dices puede y será usado en mi historia. Para eso es este podcast. Es igual que vosotros. Si hay alguna cosa que nos oís decir, que os puede servir para la novela o para cualquier cosa, para vuestra vida dentro de escritora o de vida diaria, os lo cogéis. Todo lo que digas puede ser utilizado en vuestra historia, en la que estáis escribiendo en vuestra vida la diaria. Ya eso lo Así elegís vosotros. Así es, así es. Entonces, es muy bonito poder compartirlo con alguien, es muy bonito, por supuesto, Sí. volvemos a la base, crear una rutina que te funcione y que tú puedas usar en tu vida. Tener una persona o un grupo de personas o distintas personas con las que puedas comentar o con las que puedas hablar esto, ya sea en talleres, ya sea participando en presencial, en online, amigos que escriban, lo que sea, ¿vale? Todo esto aunado a ten paciencia. Ok, vamos, creo que este mensaje va a ser muy repetido, pero ten Sí. paciencia en tu proceso. Vamos a crear un podcast solo de la paciencia. Solo para la paciencia, se lo vamos a invitar Pero aquí. es que es verdad, porque es algo que o aprendes tú o el camino del escritor te va a enseñar a las buenas o a las malas. Claro, y eso lo juntamos también a la atención plena. O sea, cuando estamos escribiendo, procurar escribir. O sea, no estamos escribiendo mientras que vemos la televisión, atendemos el teléfono y estamos escuchando un podcast. No, está bien, A sí, ver, escuchar el un que pueda podcast, hacer eso, Rebeca, el que pueda hacer eso me parece un superpoder, ¿eh? Porque yo mientras escribo lo máximo es ponerme música de fondo para crear el ambiente, pero ya ponerme la tele o algo así no podría. bueno, ¿sabes que Agatha Christie decía que ella solo necesitaba una máquina de escribir, no importaba el sitio en el que estaba? ¿Sí? Claro, pero tendría que concentrarse en lo que es. Pero Brutal, claro, si ves, por ejemplo, te pones una peli mientras escribes, a lo mejor no estás tan atento a la peli. ¿sabes? Entonces, para escribir también esa atención plena, esa presencia en el momento y poder concentrarnos en lo que estamos haciendo, voy a recomendar aquí un extra que siempre es, hagan las fichas de personaje, ¿ok? Sean escritores de mapa, sean escritores de brújula, eso ya Al lo menos hablaremos con lo luego. básico. Al menos con lo básico. Sí, al menos con lo básico para, Porque luego aparece un personaje que en cada capítulo tiene los ojos de un color. por favor, no hagan eso, por favor, no hagan eso. Bueno, se puede hacer, pero luego también en la edición, vuestro yo, corrector y editor, se va a acordar de vosotros. Un poquito, pero bueno, de vosotros, de vuestra familia, vuestra ascendencia, la descendencia, todo el mundo, sí. No, a ver, y siempre, siempre, siempre celebrar los logros, sean pequeños, sean grandes, lo quieran celebrar con algo pequeñito, lo quieran celebrar con algo ya más extravagante. Ya Esto, depende de vosotros. esto, Pero sí acostumbraros a eso, a ir celebrando cada logro, a decir, ostras, ya he conseguido X palabras o he conseguido ya X capítulos. O cuando tienes el primer borrador, aunque sabes que hay que editar, pero tienes el primer borrador, ya tienes como esa esencia de la historia, ya la tienes. Ya solo hay que editarla y ponerla bien, pero claro, porque eso en qué nos ayuda, eso también nos ayuda a mantenernos en un estado emocional estable, equilibrado.
¿vale? Porque si estamos todo el tiempo como, es que no he escrito las palabras suficientes, es que no tengo tiempo, es que estoy solo, es que tal, lo único que estamos haciendo es empujar el carrito de la montaña rusa hacia abajo. Ahí no estamos haciendo ningún favor ni a nuestra salud mental ni a nuestra escritura. Recordemos una cosa, la escritura siempre es una extensión de nosotros. Entonces, si tú estás bien, tu escritura va a fluir, tu creatividad va a fluir y tu productividad va a fluir. Aunque Entonces, también te digo que esto también lo podemos hablar en otro podcast. uh, Depende también la emoción con la que estés, también lo puedes usar en tu escritura. A lo mejor estás muy triste y vas a escribir una escena súper triste. Estás en el mood de escribir esa escena. Porque sí que es verdad que en algunas escenas te cuesta más, a lo mejor si estás muy eufórico y vas a escribir una escena súper triste, es como, sí, no, o no, estás muy enfadado. esto lo tenemos que hablar en otro podcast porque para eso Vale, hay sí. anécdotas. Es el problema, que como de estos temas puedes hablar un montón, pero sí, mejor en otro podcast. Ahora De acuerdo. toca contar anécdota personal eh, de algún momento en el que estuvieras en lo alto de la montaña rusa y otro en el que estuvieras más bajita. Uf, ok. Vale. Momento top de la montaña rusa. Eh, bueno, esto viene una mezcla, ¿vale? Porque esto se mezcla con el taller de Bloquea tu Quimera que hicimos Ay, nosotras, sí. ok, en noviembre del año pasado, la primera edición. Y, o sea, vamos, yo estaba en el top eufórica, o sea, esto era lo más de lo más. Habíamos estado trabajando muchos meses para ese taller, lo habíamos hecho con muchísimo cariño y justo trataba de bloqueos para escritores, ¿ok? Así que, pues ese fue un momento muy bueno en el que incluso un día me senté, un viernes, me senté y pude escribir 10.000 palabras. ¿Ok? No es algo habitual en mí. De hecho, yo tengo una rutina bastante errática para escribir, pero fue como, ¡wala! Claro, yo estaba top, 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 o sea, emoción a tope, estaba ¡guau! Vibrando altísimo y ese fue un momento muy top. Sí, ese me encantó. Claro, es que al final hay muchos, como hemos dicho, hay momentos bajos, pero es que también hay momentos altos. El mío, por ejemplo, puedo decir cuando terminé el primer borrador del proyecto que estoy haciendo ahora, proyecto Esencia, Sí, o la primera vez que hice un taller online. por Es que hay ejemplo. momentos top también. No tiene que ser ciertamente cuando publicas, es en tal, puede Pero ser como otro estamos momento, hablando de porque escritura, siempre nos centramos en la publicación, pero es que hay muchísimos. así es. Y momento más bajo. He tenido varios. Un momento bajo fue cuando sentí que no tenía ideas suficientes. Yo normalmente sufro de tener demasiadas ideas, ¿vale? Pero en ese momento sufría de pensar que no tendría ideas suficientes como para completar un libro. Y fue un momento muy bajo porque fue un momento bastante desesperante. Para mí, siempre mi creatividad ha sido mi gran compañera. Y en todo, en mi vida, en mi profesión, en todo lo que hago, siempre ha sido mi gran compañera. Y en ese momento fue como sentir que, como que me dejaba. No fue así, nunca se fue y nunca me han faltado ideas. Pero fue el momento en el que pensé que no iba a ser suficiente. Ese fue uno de los momentos más bajos y realmente fue horrible porque duró varios meses, así que fue bastante feo. Sí. ¿Y el tuyo? También hay varios, pero que como todo. Pero yo creo que cuando estuve escribiendo también Proyecto Esencia, hubo un momento en el que ya estaba tal, pero tuve varios meses en el que no logré escribir nada, estaba como en un bloqueo en el que no sabía cómo seguir la historia. Tenía la idea y todo, pero no sabía cómo seguir en ese momento y estuve a punto de abandonarla ahí con toda la ilusión que tenía de esa historia, porque también es una historia que llevo varios años en mi cabeza, pero nunca me atreví a escribirla. Y ahora ya la tengo escrita entera, pero claro, en ese momento
El primer libro, claro. Pero claro, en ese momento que dices: "¿Cómo la sigo?". O porque había una cosa que no tenía sentido en ese no tenía sentido en ese momento. Luego ya lo arreglé, pero estuve varios meses ahí con bloqueo, y hasta que salí de ahí. Y ese descanso también me ayudó, aunque al principio estaba como muy molesta, porque sí que es verdad, muy molesta o queriendo dejar esa historia y tal, sí que me ayudó ese momento a descansar. Es más, estuve con otra historia que también abandoné y a ver si si vuelvo otra vez a ella, pero volvió ese tal, la otra historia, y esa historia que a lo mejor abandoné me ayudó a a ayudar a la otra. Así que en cierta medida me vino bien, pero Muy sí que bien, es verdad. Sí, al final son estas cosas que estás de bajón, pero luego, aprendes cómo a gestionarlo. Llevé un nuevo aprendizaje que a lo mejor hay veces que las historias no funcionan en ese momento y vienen más adelante. así Incluso es, aunque tengas la historia entera, dices: "Ostras, aquí hay un agujero de trama y no sé cómo hacer que tenga sentido". Y así y es, al final llega la idea, porque hay muchas veces que la idea no viene en el momento, llega más tarde. Y cuando llega es como: ¡ay! Se te enciende la bombillita y ya vuelve a subir, ya vuelve a moverse la montaña, porque es la sensación que tú dices de que te ha dejado la montaña rusa boca abajo. Es una de estas montañas rusas que dan vueltas y se ha quedado parada, se ha estropeado y te ha quedado boca abajo. Y así ya es. cuando llega la idea es como, ya vuelve a girar, ya vuelve a estar en funcionamiento eso. Claro, y ya vuelves a tener como esa sensación de, y yo creo que con la montaña rusa se explica muy bien, ¿no? Esa Sí, sensación de moverte hacia adelante. exactamente. Porque hay veces que cuando escribimos, y aunque estemos escribiendo y todo vaya súper bien, hay veces que sentimos que nos hemos como estancado, Sí, es que ¿sí? Escribimos muy poco, porque no nos da, o porque nos ha pasado algo en nuestra vida personal, o porque lo que sea. Y entonces la escritura se queda ahí como medio estancada. Solo 100 palabras, solo 500, solo... Y claro, ves el medidor y el medidor es como, ay, como que si echara para atrás. Como esas películas donde el reloj va hacia atrás, ¿sí? Y ves el sí, reloj echar hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Bueno, igual. Pues esa es la sensación general y a todos nos ha pasado y a todos sí, puede pasarle, ¿ok? Que tengan ese momento de decir, ostras, es que no voy para adelante, es que no voy a ninguna parte, no me estoy moviendo. Y no es cierto, ¿ok? Por eso a lo insistimos mejor en lo de necesitas superarlo como luego. ese descanso, por eso también hablamos antes también del descanso, de que a veces, necesitas pararte a observar. Que a lo mejor esa idea te va a venir más adelante. Es como tú decías, de miedo a no llegar a no tener más ideas. Claro. Y no es Y al así, es tal que tenemos una creatividad ilimitada, perdón, ilimitada, o sea, todos los seres humanos tenemos una creatividad ilimitada. Lo que pasa es que hay seres humanos que la desarrollamos más porque la hemos ido practicando con algún tipo de arte, con cualquier tipo de actividad, y otros a lo mejor menos, pero sigues teniendo esa la capacidad de ser creativo la tenemos todos. Lo así que es, pasa es que hay veces que a lo mejor tenemos menos ideas y otras veces que tenemos un montón y no sabemos qué hacer con ellas. claro. Y ahí lo que les podemos invitar es a que piensen qué está ocurriendo. En mi caso Sí, era un miedo a, así que, pues, cuando lo pude identificar, fue muchísimo más fácil decir, para, que tú eres solo un miedo a, y no ha ocurrido, ni siquiera es algo presente, es algo que podría pasar en un futuro alterno, en un mundo paralelo. Por favor, déjame en paz. Y cuando te lo quitas de encima, ya vas a toda marcha, a toda velocidad en tu montaña rusa. así es. Así que es fantástico. Y creo que la invitación puede ser un poco a eso, ¿no? A que vean o analicen qué es lo que les está ocurriendo eh, Exactamente. en ese punto, porque pueden ser muchas cosas. Puede Eh, ser incluso que algo ha pasado en la vida fuera de la escritura y se está exactamente, reflejando en la escritura, ¿vale? exactamente. Y a lo mejor lo único que necesitas es un parón. Que muchas veces la escritura te lo pide, un parón. Como unas Y luego vacaciones, ya sí, y a veces incluso ayuda, porque luego cuando vuelves, lo vuelves a releer, vale, me llegaba por aquí y ya me he vuelto a ubicar. claro, O estás a lo mejor un día haciendo algo, una actividad, estás lavando los platos y te viene la idea de repente. Es que es así. así es. Por esa hora
vamos a hacer una pregunta para vosotros, para nuestros oyentes del podcast. Y queremos que, al igual que nosotras, compartáis una anécdota personal sobre un momento alto y otro momento bajo como escritores. El que queráis compartir. Hombre, Exactamente. si solo ha tenido momentos altos, por supuesto, adelante y comenten aquí. Nos encantará leerles porque obviamente creemos también que todos podemos aprender también de los procesos de los demás. Así que nos encantará ver qué ha ocurrido en sus procesos y poder compartirlo con ustedes. Bien, así que hasta aquí. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.